Tribunal Constitucional entra en sesión, vista de la causa Rol 3482, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del de los artículos 43 y 450 bis, inciso primero, ambos del Código de Procedimiento Penal. Tiene la palabra don José Francisco Leito. Muchas gracias, señor presidente. El señor Estay Viveros requiere la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los artículos 43 y 450 bis, inciso primero, ambos del Código de Procedimiento Penal, disposiciones que establecen la primera de estas el carácter supletorio en cuanto no se opongan a lo establecido en el Código de Procedimiento Penal o en leyes especiales de las disposiciones comunes a todo procedimiento establecidas en el libro primero del Código de Procedimiento Civil, y la segunda de las disposiciones reprochadas el carácter perentorio de que los demandados civiles deben oponer todas sus excepciones en el escrito de contestación, fallándolas el juez en la sentencia definitiva. Lo anterior denuncia como vulneración, en el caso de aplicarse estas en la gestión pendiente actualmente, que se sustancia ante la Corte de Apelaciones de Santiago por recursos de casación en la forma y apelación de lo dispuesto en el artículo 5º, inciso segundo de la Carta Fundamental. Este precepto en relación con el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y luego vulneración al artículo 19, numerales segundo y tercero, incisos primero y sexto, también de la Carta Fundamental. En cuanto a la gestión pendiente en que incide la declaración de inaplicabilidad solicitada, el actor expone que se instruyó ante la Judicatura en lo Penal de Santiago sumario criminal en el contexto de la causa denominada compra de aviones Mirage, el que tuvo por objeto la investigación del delito de malversación de caudales públicos en que pudieron haber tenido participación diversas personas, entre ellos el propio requirente. En dicho proceso, el Consejo de Defensa del Estado dedujo acusación particular en su contra como cómplice de dicho ilícito. Unido a ello, el ente fiscal incoó demanda civil contra los acusados a efectos de que estos fueran condenados al pago solidario al Fisco de Chile de la suma de 15 millones de dólares con reajustes, intereses corrientes y costas, monto que correspondería al perjuicio patrimonial ocasionado al erario público y al provecho obtenido a consecuencia de los ilícitos materia de la acusación. Avanzado el proceso, comenta que con fecha 13 de enero de 2017 fue dictada sentencia condenatoria en su contra como cómplice del delito de malversación de caudales públicos a las penas de 100 días de presidio menor en su grado mínimo, accesorias especiales, multa y el pago del 50% de las costas de las causas, reconociéndose en su favor la prescripción gradual del artículo 103 del Código Penal. En lo concerniente a la arista civil, fue condenado al pago de una indemnización a beneficio fiscal ascendente a la suma restante de imputar o deducir a la cantidad demandada por el Consejo de Defensa del Estado, esto es, los 15 millones de dólares, la cantidad de 7.550.700 francos suizos, conforme a la liquidación que deberá practicarse en la causa. A esta decisión condenatoria, el actor interpuso los recursos de casación en la forma y apelación para ante la Corte de Apelaciones de Santiago, tanto en lo concerniente a la materia penal como a la civil. En dicho contexto y en dicha instancia, excepcionó en segunda instancia de prescripción de la acción civil a efectos de enervarla, solicitando que el Tribunal de Alzada declare que ésta se encuentra prescrita, argumentando para ello en base a lo dispuesto en los artículos 2314 y 2332 del Código Civil, el ejercicio fuera de plazo de la acción civil por el Fisco de Chile en su contra. A esta excepción se dio traslado a la parte querellante, quien ha invocado para su rechazo las normas en que se funda la acción de inaplicabilidad de estos autos, encontrándose pendiente su resolución final para la dictación de la sentencia definitiva, ahora ya en segunda instancia. En cuanto al conflicto constitucional que se produciría por la aplicación de estos preceptos, en la acción de estos autos, el actor expone que la aplicación de estas normas atentarían contra el principio de igualdad ante la ley, así como el principio de igualdad en la protección de los derechos. En tanto, se impediría la alegación eficaz de la excepción deducida ahora en segunda instancia. Respecto del primer reproche formulado, este lo sitúa el actor desde el artículo 19, numeral segundo de la Constitución Política. Comenta que la ley solo puede establecer diferencias justificadas sobre la base de aspectos fácticos, objetivos y relevantes. La diferencia existente entre la factibilidad de oponer una excepción de prescripción en una sede civil y la imposibilidad de oponer esta misma excepción de prescripción cuando ha sido tramitada conjuntamente con la acción penal en un proceso seguido bajo la preceptiva del Código de Procedimiento Penal no es admisible conforme el principio en comento.
indica que si el Consejo de Defensa del Estado hubiese preferido accionar vía estatuto de responsabilidad extracontractual a través de una demanda en juicio ordinario, su parte sí estaría en condiciones de oponer excepción en segunda instancia, la que hoy está vedada en razón de que la acción civil fue incoada en el seno de un proceso penal. Así resultaría evidente que no existe razón aparente para hacerla procedente en una sede jurisdiccional y no en la otra. Es una misma excepción con iguales partes, igual objeto e igual causa de pedir. En segundo lugar, denuncia vulneración al artículo 19, numeral 3, incisos 1 y 6 de la Carta Fundamental. Hace presente que la imposibilidad de oponer eficazmente y durante la tramitación del recurso de apelación de la sentencia de primera instancia la excepción en comento vulnera la garantía del justo y racional procedimiento que se asegura a todas las personas. Se deja al demandado civil de esta forma en indefensión al hacerle imposible oponer una excepción perentoria. Comenta que esta magistratura ha establecido que la tutela judicial efectiva contempla dos garantías: derecho a defensa y debido proceso legal. Ambas son vulneradas, puesto que sin razón que así lo justifique, se limita el ejercicio de un derecho. Y, finalmente, indica infracción al artículo 5, inciso 2 de la Carta Fundamental en relación con lo establecido en el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Al limitarse, comenta, la posibilidad de oponer una excepción en segunda instancia, se vulneran normas mínimas del debido proceso en la forma sostenida también por el corpus del derecho internacional. Por estas consideraciones solicita que sea acogida la acción deducida a fojas 1 de estos autos. Conferidos los traslados de fondo, el Consejo de Defensa del Estado se hace parte, formula observaciones e insta por el rechazo de la acción deducida a fojas 1. En su presentación refiere que las normas en que se funda la acción deducida no podrán ya ser aplicadas en la gestión pendiente, puesto que la facultad de excepcionar del actor ya precluyó. Reseña que la doctrina enseña que los preceptos que rigen un orden consecutivo legal norman que las actuaciones deben seguir un entramado lógico, el que se deriva del propio orden que impone la relación procesal. En el caso de estos autos, argumenta que desde la oportunidad en que el actor presentó su contestación a la demanda civil sin incluir la excepción perentoria de prescripción, precluyó ya su posibilidad de alegarla nuevamente, surtiendo así todos sus efectos la disposición contenida en el artículo 450 bis del Código de Procedimiento Penal. Pretender lo contrario implicaría otorgar un efecto retroactivo a dicha norma en el marco de esta acción constitucional, cuestión que ha sido desestimada por esta magistratura en su jurisprudencia. En lo concerniente a los vicios constitucionales alegados, el Consejo de Defensa del Estado solicita la desestimación completa de todos estos. Expone que no existe vulneración a la igualdad ante la ley ni a la igual protección en el ejercicio de los derechos, garantías que han sido confundidas por el actor con identidad de procedimiento, sin considerar que el legislador válidamente ha establecido diferencias en estos de acuerdo a la naturaleza de las materias que deben ser tratadas. Así expone que los artículos 43 y 450 bis del Código de Procedimiento Penal están inmersos en el marco de un proceso penal inquisitivo. Cualquier persona que deba someterse a la preceptiva adjetiva de este cuerpo legal deberá cumplir siempre con todos los trámites establecidos en sus procedimientos, incluyendo la oportunidad procesal para ejercer cada facultad en su seno. En relación a las diferencias que podrían presentarse de haber ejercido acción civil ordinaria por responsabilidad extracontractual, hace presente que ello es un importante hierro, puesto que no toma en consideración que el legislador válidamente estableció un caso de competencia acumulativa, en que existiendo dos o más tribunales potencialmente competentes para conocer del asunto, pero actuando cualquiera de ellos, cesa la competencia de los demás por el solo ministerio de la ley. Su parte, como representante del actor civil en la causa penal, era libre para elegir la sede ante la cual deducía su acción civil, aun cuando las normas del procedimiento de una u otras fueran diversas. Luego, en lo concerniente a las alegaciones en torno al debido proceso legal y la vulneración al derecho a defensa, el ente fiscal expone que éste no puede verse infringido. Hace presente que en el procedimiento existe, en la oportunidad de contestar la demanda, la facultad de hacer valer todas las excepciones que se estimen pertinentes, incluyendo la excepción de prescripción de la acción. Lo cierto es que el requirente dejó pasar su oportunidad procesal sin ejercer su derecho, pero no por una deficiencia del procedimiento, sino que por un error propio. Finalmente, indica que la determinación del ordenamiento legal aplicable es una cuestión siempre de legalidad competencial de los jueces del fondo. Lo discutido por el actor de inaplicabilidad está referido
al procedimiento aplicable y ello es materia que debe ser resuelta por la Judicatura Ordinaria conforme lo haya resuelto esta magistratura. Por estas consideraciones vienen a solicitar el rechazo de la acción deducida a Fojas 1. Concluyo señalando, señor presidente, que traídos los autos en relación para la vista del día de hoy, se anotaron en forma para alegar abogados por la parte requirente y por la parte del Consejo de Defensa del Estado. Muy bien. ¿Los señores abogados tienen observaciones que hacer a la relación? No sucede ninguna. Si no es así, entonces, por el requirente, alega don José Miguel Barahona, hasta por 20 minutos. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Excelentísimo tribunal, la verdad que tras la clarísima exposición de parte del señor relator y además porque entendemos que nuestro problema que ha sido expuesto en este requerimiento de inaplicabilidad es bastante sencillo, haremos una presentación lo más breve posible. Sus señorías excelentísimas, en estricto rigor, con lo que nos encontramos en este momento es con que por aplicación de normas del antiguo Código de Procedimiento Penal, aquel código del año 1906, esta parte, la parte del señor Jaime Stay, se ve impedida de alegar una excepción de prescripción respecto de la demanda civil opuesta en su minuto por parte del Consejo de Defensa del Estado en la segunda instancia, dentro del contexto de un procedimiento ordinario criminal, tal como lo podría haber hecho, insisto, en un procedimiento ordinario civil si es que se hubiese escogido esa sede jurisdiccional para llevarlo adelante. Esta imposibilidad de oponer en la segunda instancia esta excepción de prescripción en los términos que lo autoriza el artículo 310 del Código de Procedimiento Civil nos lleva necesariamente a tener en consideración la idea de instancia. Aquí no hay ninguna duda que el proceso criminal se tramita, conforme a las reglas del sistema antiguo, en dos instancias, cada una de ellas, sus señorías excelentísimas, con absoluta y plena amplitud para el conocimiento de los hechos y del derecho. Y lo cierto es que si uno revisa las normas del antiguo Código de Procedimiento Penal, se va a encontrar con un sinnúmero de disposiciones, de artículos que se refieren precisamente a la posibilidad de introducir en la segunda instancia, por ejemplo, prueba documental conformidad al artículo 515, prueba de absolución de posiciones, por ejemplo, de conformidad al artículo 516, prueba, por ejemplo, de testigos de conformidad al 517, la posibilidad de que el Tribunal de Apelación o de segunda instancia, de conformidad al artículo 527, todos ellos vigentes, hagan pronunciamientos respecto de hechos y derechos que incluso no hayan sido discutidos en la primera instancia. Solo existe una norma, 450 bis del Código de Procedimiento Penal, y obviamente también la relación que hay que hacer con el 43, que restringe, por una razón que voy a pasar a explicar enseguida, pero que a esta altura no tiene ninguna justificación, la posibilidad de oponer una excepción de prescripción como la que esta parte está interesada en hacerlo. ¿Por qué digo que es una cuestión que al día de hoy no tiene mucha justificación? Esta norma del 450 bis, sus señorías excelentísimas, del Código de Procedimiento Penal, es una norma relativamente nueva, si uno lo pudiera decir de esa forma, considerando la vigencia que tuvo el Código de Procedimiento Penal desde el año 1906 en adelante, porque se introdujo este artículo 450 bis en el año 1989 a través de una reforma de la Ley 18.857 que buscó comprimir o restringir o hacer más rápido los procesos criminales que, todos lo sabemos, tenían una duración absolutamente excesiva. Eso significó, con un sinnúmero de disposiciones que fueron reformadas, que muchos trámites se eliminaran, muchas actuaciones fueran planteadas de una forma mucho más sencilla y, entre otras cosas, también la introducción de esta norma que establece que el acusado y demandado civil para estos efectos tendría que oponer todas sus excepciones en ese escrito de contestación de la acusación. Pero lo cierto es que antes de esa fecha, antes de la reforma de la Ley 18.857, y no existiendo esa norma, era absolutamente válido hacerlo de la manera como se plantea por esta defensa. Por lo tanto, yo creo que ahí, en esta consideración, sus señorías excelentísimas, hay un elemento que es bastante demostrativo de la diferencia discrecional y arbitraria, sin duda, que genera esta disposición en relación a esta materia respecto de la oportunidad para oponer la excepción de prescripción. Quiero hacer presente, sus señorías excelentísimas, una cuestión que me parece de primera importancia.
Estamos de aniversario, fecha 22 de noviembre del año 2016, fallo en causa 3005-2016, ingreso 2016 del 22 de noviembre, insisto, en que se planteó ante esta excelentísima magistratura, una situación muy parecida a esta. En este caso, referido a la posibilidad de oponer ciertas excepciones en el contexto de una ejecución de una sentencia laboral. Y este requerimiento que fue acogido por esta excelentísima magistratura se refiere precisamente a los casos en que normas de carácter procedimentales restringen de esta forma la posibilidad del derecho a defensa, que es precisamente uno de los temas que han sido planteados en nuestro requerimiento. Si su señoría excelentísima me lo autoriza, quisiera leer lo estrictamente pertinente. Dice este fallo lo siguiente. En su considerando noveno, dice que el legislador, para asegurar la existencia de un debido proceso, en los términos que esta magistratura lo ha determinado, contempla, abre comillas, el derecho a un proceso previo legalmente tramitado, racional y justo, y que la Constitución asegura a todas las personas y debe contemplar las siguientes garantías. Y menciona varias de ellas, incluida la bilateralidad de la audiencia. En el considerando décimo, que es lo más importante a mi juicio, dice que precisamente el derecho a defensa, conforme lo ha manifestado precedentemente, se vierte en concreto en conferir al demandado la posibilidad, destaco, en la forma más amplia posible de oponer todas las excepciones, defensas y alegaciones que le permitan desvirtuar la pretensión del actor en el juicio respectivo. Y continúa finalmente en el considerando undécimo, lo último que leo, que la gestión pendiente refería el inciso primero del artículo 470 del Código del Trabajo, que aquí encuentra su símil en el 450 bis del Código de Procedimiento Penal, que es el que principalmente se impugna por esta vía, restringe a límites menores la oposición a la ejecución que se lleva a cabo, dado que solo permite oponer como defensa el pago de la deuda, la remisión, la innovación y la transacción, con lo cual el principio de bilateralidad de la audiencia queda mermado ostensiblemente en términos tales que impida al ejecutado una defensa plena de sus derechos, afectando ciertamente el procedimiento racional y justo que asegura a toda persona la Constitución. De tal suerte, sus señorías excelentísimas, que creo que este fallo es tremendamente claro respecto de lo que se ha planteado por esta recurrente. Quiero finalmente, para ir cerrando este alegato, hacer referencia a un planteamiento que se ha hecho por parte del Consejo de Defensa del Estado, que yo entiendo que fue superado a la hora de que se declaró la admisibilidad de este recurso o este requerimiento de inaplicabilidad, toda vez que fue uno de los planteamientos que se hizo en aquella oportunidad, y que dice relación con la preclusión respecto de esta posibilidad de oponer esta excepción de prescripción. El razonamiento que hace el Consejo de Defensa del Estado en su minuto es que existiendo aquí una preclusión, haciendo alusión al orden lógico en que deben producirse los actos en el proceso, cualquiera que éste sea, con eso las normas que nosotros estamos impugnando en el requerimiento no van a tener una incidencia decisiva en lo que se deba resolver y por lo tanto el requerimiento no debiera prosperar. Ese planteamiento del Consejo de Defensa del Estado es una verdad a medias, la verdad. ¿Por qué lo digo? Porque cuando uno habla de preclusión, la preclusión en derecho procesal admite tres posibilidades distintas. Una posibilidad es la preclusión lógica, que es precisamente a la que se refiere el Consejo de Defensa del Estado, que es cuando yo realizo un acto que es contradictorio con otro que pude haber realizado. Ahí hay una aplicación de la teoría de los actos propios en materia procesal. También existe la preclusión por ejecución válida de un acto. Obviamente eso no requiere mayor explicación. Realizo el acto de forma válida, pierdo la oportunidad de ejecutarlo nuevamente. Pero en este caso en particular, lo que está detrás es la preclusión de carácter temporal. La preclusión temporal siempre, sus señorías excelentísimas, siempre tiene el fundamento en una norma, que es precisamente la que nosotros estamos buscando impugnar por la vía de este requerimiento. En este caso, la preclusión temporal está dada porque el 450 bis señala que esta es la oportunidad. Así como, por ejemplo, podría ser una norma que dijera que tengo tal plazo de 10, 15 días para contestar una demanda o tal oportunidad, un comparendo, por ejemplo, una audiencia X para realizar un acto. Esa norma en particular es la que es motivo del requerimiento y, por lo tanto, respecto de esa preclusión temporal sí que es plenamente aplicable la posibilidad de deducir un requerimiento de inaplicabilidad en la manera como lo estamos haciendo. Finalmente, sus señorías excelentísimas, quiero
contestar una pregunta que yo recuerdo que el excelentísimo señor Aróstica hizo en la oportunidad pasada cuando se discutió este tema de la admisibilidad. El ministro Aróstica me pregunta en ese momento que dentro del contexto de este proceso, en el cual incide este requerimiento de inaplicabilidad, cuánto era lo que la sentencia establecía que había llegado en definitiva al patrimonio o al bolsillo del señor Jaime Stay, considerando que había una sentencia condenatoria por 15 millones de pesos, 15 millones de dólares, digo. Y yo no supe contestárselo porque no tenía el dato. Y ahora averigüé la información y se lo doy. Lo que el fallo, no obstante que obviamente que eso se rechaza y será discutido en la segunda instancia, son 60.000 dólares versus los 15 millones de dólares, que es lo que se plantea como condena, obviamente en virtud de la aplicación de la solidaridad que afecta a todos los condenados en virtud de la responsabilidad extracontractual. Eso es todo, su señoría excelentísima. A continuación, por el Consejo de Defensa del Estado, alega don Marcelo Oyarzábal, hasta por 20 minutos. Adelante. Muchas gracias, su señoría excelentísima. Alego por el Consejo de Defensa del Estado, que es parte querellante en los autos que se encuentran pendientes ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, solicitando el rechazo del requerimiento interpuesto por la parte del condenado Jaime Stay. Su señoría excelentísima, tal como se señaló en la relación, y trataré de ir puntualizando los temas, efectivamente las normas, el artículo 43 del Código de Procedimiento Penal, así como también el artículo 450 bis del mismo cuerpo legal, no van a tener aplicación, su señoría ilustrísima, en la decisión de la gestión pendiente. Y no la pueden tener, y vuelvo al concepto, efectivamente, lo que se plantea acá es, como lo ha señalado mi distinguido contradictor, es una preclusión de un punto de vista temporal, su señoría excelentísima, entendiendo que, y lo doy como concepto general, que acá la ley efectivamente da la posibilidad del derecho a defensa, volveré sobre ello, en términos bastante amplios. Y efectivamente, si no se interpusieron las defensas correspondientes dentro de ese plazo, que era bastante amplio, su señoría excelentísima, y además permitía que, por cierto, se pudiera recurrir de casación en la forma de apelación el fallo y en su momento de casación en el fondo, obviamente precluyó tal derecho. Su señoría excelentísima se cita por esta parte a don Mario Mosquera y a don Cristian Maturana, su obra Breves Nociones acerca de la cosa juzgada, que efectivamente distinguen tres tipos de preclusión que, para evitar reiteraciones, no las voy a repetir, pero en lo que interesa, a propósito de una de estas modalidades, que es no haberse ejercido dentro del plazo establecido en la ley, la facultad procesal, efectivamente se señala que es algo que está vinculado íntimamente al tiempo, que dentro de este orden lógico, obviamente se establecen términos por parte del legislador procesal penal en este caso, casi legislador procesal civil en este caso, porque justamente también es para interponer demandas civiles. Y si no se ejerce este derecho oportunamente, va a haber preclusión, su señoría excelentísima. Además, los autores en la obra que he citado hablan de otra posibilidad de preclusión, que es no contemplar, no haberse respetado para el ejercicio el orden establecido por la ley, su señoría excelentísima. ¿Qué se plantea acá? Que los procedimientos, y va a ser relevante por lo que voy a decir después, establecen una verdadera metodología para quien quiere pedir justicia. Y obviamente, su señoría excelentísima, esto tiene que ser seguido por los intervinientes, por las partes, y de lo contrario, su señoría excelentísima, estamos hablando de un orden. Además, hay que tener en cuenta que estamos hablando de un sistema procesal regido por un sistema inquisitivo y además por el orden consecutivo legal. Y en un orden consecutivo legal justamente hay una serie de pasos que en todos los procedimientos seguidos que se ciñen al orden consecutivo legal existen distintas etapas que se van cerrando en la medida que se desarrolla el procedimiento.
Y a propósito de eso, su señoría excelentísima, los autores citan el principio de eventualidad, justamente a propósito del orden consecutivo legal, para que las partes efectivamente vayan respetando el orden establecido por el legislador. Y señalan en qué consiste el principio de eventualidad. Finalmente, en una oportunidad, los intervinientes, las partes, tienen que interponer todos sus medios de ataque o defensa, conjuntamente, simultáneamente, no sucesivamente. ¿Para qué? Para en el evento que uno sea rechazado, su señoría excelentísima, exista la posibilidad de que se pueda acoger el siguiente. Y vuelven a la lógica que justamente esto está vinculado a la preclusión en cuanto si no se interpusieron en esta oportunidad, su señoría excelentísima, que señalo desde ya que es bastante amplia. Dice, la norma dice, los demandados civiles deberán oponer todas sus excepciones en el escrito de contestación. No distingue, su señoría excelentísima, y acá está la diferencia con el fallo que se acaba de citar, dictado por este excelentísimo tribunal en materia laboral, porque totalmente se nos dice que es una situación muy similar. Es una situación absolutamente distinta, porque si su señoría excelentísima lo observa, ahí se restringen las excepciones a determinadas excepciones, la leyó mi distinguido contradictor, pero acá no se restringe, se da una oportunidad procesal para interponer todas las excepciones en contra de la acción civil. Entonces ya hay una diferencia que el fallo laboral citado no resulta aplicable a la situación. Por lo expuesto, su señoría excelentísima, esta parte estima que obviamente no puede resultar, estas normas no pueden resultar decisivas para la resolución del asunto. Es más, su señoría excelentísima, el Tribunal de Primera Instancia no se pronunció sobre la excepción de prescripción y por un motivo muy simple, su señoría excelentísima, porque no fue opuesta, simplemente. Entonces, no procedía que se pronunciara en sede civil. Hay que decir algo que vuelvo atrás un segundo, que los autores indicados citan como ejemplo precisamente para casos de preclusión no oponer excepciones dilatorias antes de la contestación de la demanda o no, en definitiva, interponer un recurso de apelación dentro de plazo. Ambos ejemplos son del Código de Procedimiento Civil, que es lo mismo que se pretende acá que se aplique, su señoría excelentísima. Por lo tanto, queda claro que también esa normativa que se pretende aplicar acá tiene limitaciones, su señoría excelentísima, en cuanto a su aplicación. En lo referente al artículo 43 del Código de Procedimiento Penal, dentro de esta lógica que he señalado de un orden consecutivo legal, de un procedimiento inquisitivo, pareciera ser que legítimamente, su señoría excelentísima, el legislador procesal penal limitó la remisión del artículo del Código de Procedimiento Civil solo al libro primero y no incluyó el libro segundo. Por lo tanto, la posibilidad del 310 de poner excepciones en segunda instancia nunca va a ser aplicable, su señoría excelentísima. ¿Y por qué? Porque el mismo Código de Procedimiento Civil lo responde. Artículo 3º, se enseña en Procesal 1, su señoría excelentísima, estableció una regla especial diversa. Y la regla especial diversa es, en este caso, el artículo 458 bis. Por eso no se aplica el libro primero, por eso no existe tal remisión. Ahora, su señoría excelentísima, con esta lógica planteada por el requirente, podríamos llegar al caso que el artículo 52 del Código Procesal Penal también sería inaplicable en una gestión, insisto que no es acá, pero la norma es la misma. El Código Procesal Penal solo se remite al libro primero del Código de Procedimiento Civil y no al segundo. Es decir, entonces, desde ya, y esa es una norma bastante posterior, no es del año 1906, como se ha expuesto acá a propósito del Código de Procedimiento Penal. Su señoría excelentísima, además, se puede entender que acá la norma, el 450 bis, tuvo una aplicación, pero una aplicación negativa, porque existió esa oportunidad procesal, pero no se ejerció. Y en ese sentido, su señoría excelentísima, se citan los fallos de este excelentísimo tribunal 1364 y 1235,
1280 también, su señoría excelentísima, en las observaciones de esta parte, porque hace un planteamiento bastante similar. A propósito de un procedimiento en familia, su señoría excelentísima, no se opusieron se excluyó determinada prueba en el marco de un procedimiento y señala este excelentísimo tribunal sin que conste oposición de la afectada en su oportunidad. Y luego concluye que esa norma, la posibilidad de oposición no va a ser decisiva en la decisión del asunto, porque no se hizo valer, su señoría excelentísima. Es exactamente lo mismo que se plantea acá. Otra cosa que también señaló el señor relator se refiere a la declaración de inconstitucionalidad por expresa disposición constitucional establece el efecto retroactivo, pero no es así como lo que sucede con la inaplicabilidad, su señoría excelentísima. Si acá se declarara inaplicable estas dos normas, en el fondo estaría operando con efecto retroactivo, porque en definitiva se estaría renovando, revalidando esa posibilidad establecida expresamente por el legislador en esa oportunidad para oponer las excepciones correspondientes. Su señoría excelentísima, en definitiva lo que se plantea en este punto es que se está creando un plazo artificial, su señoría excelentísima, en cuanto el procedimiento que rige la materia no lo contempla. Su señoría excelentísima, además, no existen vicios constitucionales, en definitiva, por la aplicación de las normas impugnadas. En definitiva, acá, de todo lo dicho, queda manifiesto que se está impugnando de manera global un orden consecutivo legal establecido en el Código de Procedimiento Penal de corte inquisitivo. Su señoría excelentísima, tampoco existe vulneración a la igualdad ante la ley ni a la igualdad en el ejercicio de los derechos. Su señoría excelentísima, no es lo mismo esta afectación a estos derechos si uno lo compara, si uno dice, frente a procedimientos idénticos. El legislador no ha establecido procedimientos idénticos. Y cito nuevamente en este caso a don Cristian Maturana Saquel en su obra Derecho Procesal Orgánico, donde hace toda una distinción, parte explicando qué es la heterocomposición, la resolución por parte de un tercero, en definitiva un conflicto, y que las partes deben acatar este cumplimiento. Luego se refiere al proceso, señalando su señoría excelentísima que es una noción abstracta y teleológica vinculada a la dinámica de conocer, juzgar y hacer ejecutar lo resuelto. Y acá viene lo especialmente relevante, su señoría excelentísima, que dice independiente de las formas, instancias y recursos. Luego explica, estas formas, instancias y recursos constituyen algo distinto, que es el procedimiento. El procedimiento permite la realización del proceso. Y como tal, su señoría excelentísima, señala el autor que hay distintos procedimientos. Parte señalando la distinción entre penal y civil. Después, procedimientos ejecutivos, declarativos. Dentro de los declarativos, meramente declarativos, constitutivos y de condena. Y después dice, dentro de los penales, inquisitivos y acusatorios, su señoría excelentísima. Entonces, es bastante relevante señalar estas diferencias que establece el propio legislador, y como ya lo he dicho varias veces, su señoría excelentísima, las normas expuestas están inmersas dentro de un determinado procedimiento que permite la realización del proceso, en definitiva, y por lo tanto el legislador está totalmente autorizado para oponerla. Y desde que se está inmerso en este procedimiento regido por este código, su señoría excelentísima, se tienen que acatar, aplicar a las distintas partes todas las normas expuestas, porque de contrario sí existiría diferencias arbitrarias, su señoría excelentísima. Por eso, y respondiendo a la pregunta que se hace mi distinguido contradictor en cuanto qué hubiera pasado si se elige la acción, en definitiva, accionar civilmente por parte del Consejo de Defensa del Estado por responsabilidad extracontractual en sede civil, reitero lo que ya expresó el señor relator, estamos hablando de un caso típico regulado en el Código Orgánico de competencia acumulativa o preventiva. En definitiva, dos tribunales
potencialmente competentes. Desde que uno previene el conocimiento, cesa la competencia del otro, su señoría excelentísima. ¿Y a quién le corresponde elegir entre estos dos procedimientos? Le corresponde elegir al actor, en este caso al Consejo de Defensa del Estado. De contrario, su señoría excelentísima, también tendríamos que declarar inaplicable las normas correspondientes del Código Orgánico de Tribunales a propósito de la competencia acumulativa o preventiva, las reglas generales de competencia. Entonces, su señoría excelentísima, la posibilidad de optar por una u otra vía correspondía al actor, que era el Consejo de Defensa del Estado. Su señoría excelentísima, otra cosa, y ahí sí que se atentaría contra la igualdad ante la ley, su señoría excelentísima, que se pretendiera aplicar lo más o menos favorable de uno y otro procedimiento. En definitiva, aplico aquello que me es más favorable del Código de Procedimiento Penal, pero como no puse oportunamente las excepciones correspondientes, tengo la posibilidad de ocupar el artículo 310, pese a que no hay una remisión dentro de la regulación del procedimiento directa a ello. Su señoría excelentísima, no existe vulneración al debido proceso y esto queda de manifiesto. Se cita jurisprudencia en cuanto a este excelentísimo tribunal, si bien es cierto, no ha definido el debido proceso, pero ha dado características relevantes, entre ellos el derecho a defensa. El debido proceso está regulado en nuestra Constitución política, pero además, su señoría excelentísima, lo está en el artículo 14.1 del Pacto de Derecho Civil y Político, 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, aplicable en la especie. Y cito la segunda: toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable. ¿Por qué? Porque esto finalmente se vincula al derecho a ser oído. Entonces, acá está la pregunta sustancial, su señoría excelentísima. El artículo 450 bis da la posibilidad a que la parte sea oída dentro de un plazo razonable. Estaba condenado el señor Stay cuando se le dio la posibilidad, condenado civilmente, cuando se le dio posibilidad de oponer excepciones. No era un plazo razonable dentro del procedimiento para poder, en definitiva, oponer su excepción. Evidentemente sí, y no había limitaciones en ese sentido. Entonces, claramente, este derecho a ser oído que consagra los tratados internacionales por aplicación del artículo 5, inciso segundo, sí se manifestó en el caso concreto. Su señoría excelentísima, tanto es así que, insisto, si hubiera ejercido este derecho a ser oído, tal vez estaríamos en esa materia, en el punto específico, la demanda civil actualmente, con una casación en la forma o con una apelación respecto a la decisión civil, o tal vez estaríamos en una hipótesis diversa, porque el tribunal se debería haber pronunciado sobre la excepción civil. Finalmente, su señoría, en cuanto a lo que se señaló en las observaciones, y se cita un fallo también de este excelentísimo tribunal a propósito en cuanto a la determinación del ordenamiento legal aplicable. Y lo que se sostiene acá, que la determinación del ordenamiento procesal aplicable, dada lo expuesto por este excelentísimo tribunal, es un tema de los jueces del fondo y no hay un tema de constitucionalidad involucrado en el mismo. Su señoría excelentísima, y concluyendo, me quiero hacer cargo brevemente, creo que ya me hice cargo a propósito del fallo laboral, ahí efectivamente se limitan las excepciones, una hipótesis totalmente distinta. Su señoría excelentísima, y para concluir, quiero señalar algo que le da sentido a la limitación que hace el Código de Procedimiento Penal a propósito de la oportunidad para hacer valer las excepciones civiles. El artículo 76 del Código de Procedimiento Penal, y me permito leerlo, sus señorías excelentísimas, dice: todo juicio criminal a que dé origen la perpetración de un crimen o simple delito comenzará por la investigación de los hechos que constituyan la infracción y determinen la persona responsable de ella y las circunstancias que pueden influir en su calificación y penalidad, sin perjuicio de las reglas especiales. Su señoría excelentísima, y en el inciso segundo se refiere a la responsabilidad civil. ¿Qué quiero decir con esto? Lo primero que uno aprende en derecho procesal, procesal penal específicamente, en el antiguo sistema aprendía, era que el sumario criminal tenía objetivos de distinta naturaleza, de la esencia de la naturaleza y accidentales. De la esencia era el establecimiento del hecho punible
y la participación criminal. Del accidentales sería el establecimiento de responsabilidad civil. Entonces, dentro de un procedimiento, de acuerdo a lo que expresé, de acuerdo a lo que señala el profesor Maturana, cuyo fin esencial ese es el establecimiento del hecho punible, del delito y de la intervención punible de la participación, obviamente el legislador legítimamente pudo restringir otro aspecto de ese procedimiento, porque los procedimientos, tratándose de las características de la naturaleza de la institución regulada, van a tener las diferencias. Sucede en laboral, sucede en civil, sucede en penal. Nuevo sistema inquisitivo, sistema, su señoría excelentísima, acusatorio. Por todo lo expuesto, su señoría excelentísima, esta parte solicita, estima y solicita a este excelentísimo tribunal que sea rechazado el requerimiento de inaplicabilidad interpuesto por el condenado Jaime Stay respecto a los artículos 43 y 450 bis del Código de Procedimiento Penal. Eso es todo, su señoría excelentísima. Muy bien. Señoras ministras, señores ministros, ¿tienen preguntas que hacer? La ministra, señora Peña. Muchas gracias, con su venia, presidente. Una pregunta para el abogado del Consejo de Defensa del Estado. Si no entendí mal, usted se pregunta en estrados si estaba condenado civilmente el requirente cuando se le dio la posibilidad de interponer excepciones. Quiero pedirle que podamos explicar esa pregunta a la luz del criterio de la razonabilidad, porque si en el contexto del procedimiento de que se trata, la acción civil fluye como consecuencia de la determinación de la comisión de un ilícito, de un delito. Entonces, pareciera que su propia pregunta conduce al tema de la presunción de inocencia. Incluso estaba condenado civilmente cuando se le dio la posibilidad de interponer excepciones. ¿Cómo podía interponer excepciones respecto de la responsabilidad civil si eventualmente podía haber sido absuelto? Su señoría excelentísima me debe haber expresado muy mal, porque lo que en realidad dije, que él no estaba condenado en la oportunidad procesal en que podía oponer la excepción del artículo 450 bis. Tanto así, su señoría excelentísima, estamos hablando del plenario criminal, del antiguo sistema, que es el juicio propiamente contradictorio. En ese juicio, por una parte, se acusa por el tribunal inquisitivo, por el juez del crimen, que en este caso un ministro en visita. Después se da traslado a el querellante y actor civil. Entonces estábamos en la etapa que el actor civil, Consejo de Defensa del Estado, recién en esa etapa, en ese juicio contradictorio, había interpuesto su demanda civil. Entonces venía, por una parte, correspondía la oportunidad procesal a la defensa de hacerse cargo de la acusación fiscal, de hacerse cargo de la acusación fiscal o adhesión a la acusación por parte del querellante, en este caso Consejo de Defensa del Estado, y además hacerse cargo de la demanda civil, su señoría excelentísima. Y no existía condena de ningún tipo. La condena es posterior, después viene la etapa de prueba, su señoría excelentísima, y después, en definitiva, entonces es razonable la oportunidad procesal en que podían hacerse valer todas las excepciones como lo señala el artículo 450 bis en sentido amplio. Eso es, su señoría excelentísima. Muchas gracias, con su venia, presidente. No sé si sería posible adelante, pedirle al abogado de la parte requirente que se pronunciara sobre el mismo punto. Su señoría excelentísima, yo quiero hacer referencia a lo siguiente. La excepción de prescripción que se presenta en la segunda instancia está fundamentada en un hecho que declara la sentencia definitiva. ¿Por qué razón? Porque estos son hechos que ocurrieron en un periodo más o menos importante de tiempo, y uno de los temas que ha sido discutido es si operaba o no operaba la media prescripción de la acción penal. Y en definitiva, el Tribunal de Primera Instancia declaró en su sentencia, que es una declaración que en definitiva fue de alguna manera me atrevo a decir un hecho nuevo, esa media prescripción, y por lo tanto rebajó importantemente la pena a la cual condenó al señor Stay, que es de 100 días aproximadamente, según lo que señaló el relator. Y es ese fundamento que determinó en la fecha de comisión del delito, en la sentencia definitiva, el que sirve de fundamento para que en la segunda instancia esta defensa, o los abogados que están a cargo de la defensa en el tribunal ordinario,
plantearan la posibilidad de una excepción de prescripción, precisamente porque la media prescripción requería al menos 5 años de transcurso de tiempo, por lo tanto un tiempo superior a los 4 años de prescripción de la responsabilidad extracontractual. Pero concretamente, abogado, ¿sería razonable que el legislador exigiera oponer la excepción de prescripción de la acción civil derivada de un delito antes de que se hubiera acreditado la comisión del delito? En lo absoluto sucedería, porque eso nos podría llevar a una pregunta adicional. ¿Qué pasaría si, como suele ocurrir muchas veces, que esa sentencia no se ejecute, después se lleve a un juicio sumario conforme a las reglas del Código de Procedimiento Civil? Ahí sí podríamos oponer la excepción de prescripción. O sea, siempre vamos a estar a merced de las decisiones de la parte actora, y eso obviamente involucra la falta de razonabilidad a la que usted se refiere. Ministro, señor Letelier. Al abogado de la parte requerente. En el escrito de contestación de la acusación fiscal y de la adhesión del Consejo de Defensa del Estado y de la acción civil, ¿la defensa opuso la excepción del previo especial pronunciamiento o bien de oficio el juez aplicó la prescripción? La media prescripción de eso. ¿Sí? Insisto, respecto a algo que dije hace un minuto, esa defensa no la conduzco yo. Con cierto esfuerzo contesté la pregunta que había hecho previamente el subpresidente, pero me parece que esa es una decisión que toma, probablemente el colega que conoce mejor la causa puede aclarar ese punto, es una decisión que dentro de sus facultades toma el ministro señor Mera, que es el que conduce esa causa. Entonces, al abogado del Consejo de Defensa, si me pudiera aclarar eso, y segundo, si al contestar la demanda civil, la defensa, ya que no está el abogado Barahona en dicha defensa, opone excepciones o se va al fondo en la contestación de la acción civil. Subsidia excelentísima, debo ser honesto, no me acuerdo en detalle de lo que se me pregunta. Tengo la impresión que se hace referencia a la media prescripción y sí, se contesta el fondo en la demanda civil. Adelante. Lo que sí le puedo asegurar con certeza que lo que se plantea en esa contestación es una defensa de fondo relacionada con la inexistencia del hecho punible. Ministro, señor Romero. Gracias, presidente. Solo quiero no confundirme con el tema. ¿Cuándo se verificó la prescripción? ¿Antes o después de la primera de las oportunidades procesales en que pudo interponerse? Eso va a depender de la naturaleza que le reconozcamos una sentencia que declara prescripción. Siendo muy honesto y respetando la condición que yo tengo de profesor de Derecho Procesal de la Universidad Católica, me parece que la prescripción es una sentencia declarativa, por lo tanto el tiempo de prescripción es anterior a la declaración de la sentencia. Yo no podría contestar algo distinto a lo que realmente es. Y en cuanto a los hechos exclusivamente, los hechos que podrían motivar la prescripción. Así es. ¿Antes o después? El transcurso hay una serie de situaciones que necesitan conocimiento profundo de la causa, pero como estamos hablando de transcurso del tiempo, me parece que el tiempo se completa antes de la dictación de la sentencia, porque por algo el Tribunal de Primera Instancia así lo declara. Muchas gracias. Consejo de Defensa del Estado, a ver si me aclara todavía la duda que tengo desde la admisibilidad. La acción del Consejo es una acción de perjuicios. Así, de iniciación de perjuicios. El perjuicio del Consejo de Defensa del Estado, cualquiera sea la cantidad, no me interesa, lo hace consistir en los caudales que tendría bajo custodia, depósito el señor Stay. No, su señora excelentísima, Ya. de ese punto de vista, el señor Stay está condenado como cómplice. El autor falleció con anterioridad, de acuerdo al procedimiento que es el que fue comandante en jefe de la Fuerza Aérea, don Ramón Vega. Él efectivamente tendría, técnicamente hablando, la custodia. Lo que pasa es que acá hay intervinientes en concepto de la acción interpuesta, intervinientes punibles que tuvieron intervención, son partícipes en ese
ilícito. Pero la verdad, y son partícipes en este caso como justamente ello corresponde a la complicidad. Pero la verdad que el autor falleció antes de la dictación de una condena, que es don Ramón Vega. Esa cantidad que hace consistir el perjuicio del Consejo de Defensa del Estado, ¿era una cantidad de recursos fiscales? Así es, su señoría excelentísima. O sea, quiero entender que en este caso el autor y los cómplices distrajeron fondos públicos. Así es, su señoría excelentísima. ¿O son comisiones provenientes de una empresa extranjera? Lo que pasa es que, su señoría excelentísima, se pagaba un sobreprecio y como consecuencia del sobreprecio se devolvía un margen, pero son fondos públicos, su señoría excelentísima. Otra pregunta, perdonen la ignorancia. ¿Está acreditado en el proceso que eso fue un sobreprecio más allá del valor de mercado de los aviones? Sí, su señoría excelentísima. ¿Sí? El concepto del Consejo, no obstante que haya absolución en el proceso, el concepto esta parte está acreditado en el proceso, su señoría excelentísima, que se pagaron, se pagó un sobreprecio a Sapca, que si no me equivoco es una empresa francesa con un consorcio belga. En definitiva, y esto está vinculado al gobierno belga, a quienes se le adquirieron los aviones. Si mi pregunta es muy sencilla, si no hubiera mediado este ilícito, ¿el Estado de Chile habría pagado menos por los aviones? Así es, su señoría excelentísima. ¿Está acreditado? Está acreditado. El concepto de esta parte... mi pregunta es si está acreditado, no la opinión su del señoría excelentísima, que ahí también debo ser muy exacto, y hay una sentencia que absuelve a 2 de los 3 acusados, y está apelada por el Consejo de Defensa del Estado, y precisamente, y sí, también está recurrida por la parte del señor Estay, y justamente está suspendido el procedimiento a la espera de la decisión de este excelentísimo tribunal. Es decir, hay aún una sentencia pendiente, pero que establece los hechos. En primera instancia se establece los hechos. Está acreditado entonces para la sentencia de primera instancia esos hechos. Independientemente de la opinión de las partes, está acreditado los hechos que yo acabo de preguntar. Muchas gracias. Si no hay más preguntas, terminada la audiencia. Muchas gracias. Hasta luego.